Bueno, pues empezamos esta transmisión en vivo del contenido de psicoanálisis y civilización, donde vamos a continuar esta conversación que iniciamos la semana pasada y esta serie que vamos a estar desplegando en estos días sobre, digamos, la celebración, las reflexiones que ameriten el texto, la publicación de una de las obras más importantes del psicoanálisis y más importantes de Sigmund Freud, que se llama Más allá del principio de placer. En esta ocasión vamos a continuar un enlace que iniciamos la semana pasada con Alejandrino Franco, es psicoanalista. Sí, también es asociado a la nueva escuela lacaniana en la Ciudad de México. Y lo interesante también de estos 100 años es lo que se puede leer a partir de lo que estamos viviendo en la sociedad actual a nivel mundial. Todo este fenómeno, porque realmente es un fenómeno social, es un fenómeno humano, es un fenómeno sobre todo de la lengua, no tanto como tal un fenómeno estrictamente eh, natural, ¿no? Sino es esta subversión que tiene la naturaleza con este con el lenguaje del ser humano. Alejandrino Franco desde la Ciudad de México se está uniendo a esta conversación. De hecho, es una continuación de la que... Hola Alejandrino, ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? bien, bien, ya listos aquí para continuar, como les decía, pues aprendiendo todos a usar estas herramientas en esta nueva circunstancia, llamaría yo, de cultural, pero la semana pasada quedó un poquito interrumpida por cuestiones también técnicas del internet y la señal, pero por eso decidimos nuevamente relanzar el tema. Creo que es también un buen ejercicio. ¿Qué has pensado en esta semana? Y otra vez la pregunta, Alejandrino, de esta serie que empezamos contigo, de Ujú. cómo lo ves tú. Serían dos cosas que te preguntaría. Tu reflexión Sí. sobre más allá del principio de placer, en retrospectiva desde este 2020. Ujú. Y la segunda sería, ¿cómo fue tu encuentro con el texto de Más allá del principio de placer? Oh, ¿Qué lugar tiene en tu formación analítica, en tu análisis, en tu vida como tal? Si es de esos textos que trastocan, en tu caso, o de plano no, o es de esos textos oscuros. Esas dos preguntas te haría para que empezáramos. uy, pues sí, sí, vaya preguntas. Bueno, la reflexión que veíamos desde la vez pasada sobre más allá del principio del placer que yo traía para acá es la reflexión sobre la ciencia, ¿no? ¿Cómo pensamos hoy a la ciencia? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿Cuál es su lugar en el psicoanálisis? Sobre todo en vistas de lo que nos ha traído la pandemia, eh, que es un discurso de que las ciencias son casi la nueva religión, ¿no? Todopoderosas, cuando vemos que es un discurso que sostienen ciertos científicos oficiales, de que ya es toda la ciencia nos lo asegura todo, ¿no? Y siempre hierran, ¿no?
Y creo que ese es el espíritu de Más allá del principio del placer al respecto. En este, en textos como el seminario de la carta robada, que les recomiendo mucho leer, eh, por supuesto, totalmente después de Más allá del principio del placer y de unas cuantas cosas más, pero creo que Lacan extrae muy bien en la carta robada esto, ¿no? Entonces, esa es la reflexión, la que hacíamos la vez pasada sobre la ciencia, porque en este texto Freud nos propone eh, una especulación, una elucubración de saber al respecto de lo que la ciencia de su tiempo le propone, y cómo justamente a lo que va a llegar es, eh, aquí hay una falla en esta lógica que se pretende totalmente positiva, ¿no? Y qué es lo que la hace fallar. Y justo en ese espíritu, bueno, mi encuentro con Más allá del principio del placer, vaya, es una pregunta que me, que me sorprende porque me hace regresar no sé cuántos años hacia atrás, 20 y tantos años hacia atrás, eh, porque justo cuando uno va leyendo los textos eh, freudianos eh, sobre las manifestaciones del inconsciente, sobre la sexualidad, eh, y justo va uno encontrando cómo va armando Freud, no sin dificultad ciertamente, todo un discurso que vive una edad dorada, ¿no? En los 1910 y tantos, y que después tiene una torre importante a nivel clínico, que Freud describe en sus lo que se llamó los escritos técnicos, y que culminan en los años 20 con la aparición de Más allá del principio del placer, en donde termina la edad dorada en donde todo se concatenaba perfectamente para el psicoanálisis y sobre todo para la clínica psicoanalítica, en donde podríamos hablar eh, casi de una manera eh, tersa, suave, de hacer consciente lo inconsciente, de los análisis que se llevaban a cabo en meses caminando por el jardín con Freud, de los resultados casi, eh, vaya, no quiero decir milagrosos, pero sí espectaculares, de la eliminación de síntomas en las histerias, en las neurosis obsesivas. Eh, justo vamos leyendo, ¿no? Hacia los escritos técnicos de Freud, una dificultad, una dificultad que Freud resume cuando dice, eh, antes me costaba trabajo que los pacientes se quedaran y ahora me cuesta trabajo que los pacientes se vayan, ¿no? Es decir, subvierte en los años 20 la idea de que el éxito clínico del psicoanálisis sea una terapéutica. Se separan esas dos aguas. No es eh, el propósito, el deseo que mueve al analista una cuestión terapéutica, porque si va por ahí, lo que demuestra Freud es que lo único que vamos a encontrar es toda la oposición de las resistencias. Entonces, me parece que Más allá del placer, a mí me sorprenden justo en ese punto, en donde tenemos que cuestionar a qué llamamos el objeto, el objetivo, el fin del análisis, y que no podemos reducirlo a partir de este texto a un éxito terapéutico, en donde vamos a encontrar esas curas espectaculares, en un paseo dominical con Freud por las montañas,
sino que se va a separar tajantemente, si bien ya estaba desde el caso de Ana O, ¿no? Esta separación vía la transferencia de lo clínico, de lo terapéutico, en más allá del principio del placer, queda expuesto descarnadamente que no podemos seguir pensando, y ese es el cuestionamiento que sufren los post-freudianos por parte de este texto, por parte de Freud, no podemos seguir pensando que la clínica psicoanalítica se reduzca a ninguna cuestión terapéutica, aún sea una terapéutica todavía enraizada en la clínica médica, ni en la nueva terapéutica propuesta por el psicoanálisis mismo. Hay un vuelco en este texto que termina la Edad Dorada, termina propuestas tan brutales como el sueño es el camino regio al inconsciente, es un cumplimiento de deseo figurado, de deseo inconsciente, por supuesto, de forma figurada, y aún esa premisa tan, tan eh, eh, ponderada por el psicoanálisis, aún esa es cuestionada, para ver cómo los sueños traumáticos son una excepción a esa regla. Entonces, ese es el golpe de más allá del principio del placer, que, 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 que se topa de frente con que no hay un universal que podamos sostener desde el psicoanálisis así, ¿no? Que todo está por conocerse caso a caso y justo en las dificultades del caso y no en los éxitos. Ahí es donde es muy impactante para un chico de 20 años enamorado del psicoanálisis que le den a uno en la cabeza con eso, ¿no? Y ahí es donde se toman las decisiones, si quiero seguir adelante en esto o no quiero seguir adelante en esto llamado psicoanálisis, porque, ¿y cómo quiero seguir adelante? Porque puedo seguir adelante cerrando los ojos y diciendo, no, el psicoanálisis es una terapéutica bien bonita, ¿no? En donde no tenemos ninguna aspereza, ¿no? Y no, es decir, este texto es el que separa a los analistas de los fans del psicoanálisis, ¿no? O de las infatuaciones de ponerse en la silla del analista a sostener realmente un deseo que se sabe desde este texto no tiene ningún objeto al que llegar, ¿no? Ese es digamos, la gran sorpresa de la pulsión de muerte que, que borra, ¿no? Esta lógica de los fines felices, ¿no? Y que va a mover a Freud a cuestionar justo y, y cuál es esto que puede el psicoanálisis decir que legítimamente hace, ¿no? A diferencia de unas terapéuticas o psicoterapéuticas. Ajá. ¿Qué es lo que legítimamente se puede decir que el psicoanálisis hace suyo? Ajá. Y que no es, digamos, ninguna idea de felicidad, pues no sé, no sé qué ideas locas se nos puedan ocurrir ahora de completud, de la relación sexual que sí que existe de verdad, te lo juro, ¿no? De todas esas cosas, justo este texto es un punto de quiebre para aquel que se introduce en el psicoanálisis y digo, donde se separan las aguas, ¿no? De apostar por este psicoanálisis sin garantías, sin objetos felices, etcétera, o o a los efectos terapéuticos que Freud mismo demuestra que son bastante efímeros, ¿no? Los sueños terapéuticos. Sí, hemos dicho que este concepto de pulsión de muerte, ¿sí? Es como de los conceptos
más oscuros, de por sí el de pulsión, pero ahora ya a estas alturas del psicoanálisis en 1920, la pulsión de muerte como algo que todavía es una herida narcisista más fuerte que las, digamos, las dos primeras, ¿no? La existencia del Ujú, inconsciente y de la sexualidad infantil. Y ahora viene redimensionando las cosas porque no es sin el inconsciente y sin la sexualidad infantil como él puede construir la pulsión de muerte, pero es efectivamente una herida narcisista para la humanidad que si pretendía postrarse en el lugar del alma bella, tenía ujú. ahora con toda la argumentación que hace Freud una dificultad enorme para seguirse pensando así. Y además, el cuestionamiento también grave que hace Freud en este texto, que pudiera parecer pues desalentador, pesimista o antiprogresista, porque recorta cosas, sí, a nivel clínico de, bueno, porque el analizante no se resiste finalmente a una cura, ¿sí? Pregunta que se hace Freud desde la inyección de Irma, ¿no? Que le pregunta a Irma, es tu culpa, Irma, si no te curas, ¿no? Ujú, Eh, pero más allá, la compatibilidad, la capacidad, la sintonía que puede tener la vida pulsional con el empuje a la muerte, ¿no? ujú. Cosa que a la luz de la pandemia podemos ver en distintas posiciones, ¿no? Como una cantidad de cosas que se permiten perder, ¿no? Su vida social, con todo, sobre todo con el fenómeno del confinamiento, ¿no? Su vida social, en Sí, sí. muchos casos su vida amorosa, su vida laboral, y abrazándose a lo que pudiera ser eh, una vida casi solitaria o dispuesta a perderlo todo con tal de conservar o preservar una vida que en muchos casos tal vez ni siquiera tenga una dignidad plena, por así decirlo. No, no quiero Ujú. decir vil, no quiero decir vil, pero donde el ser humano es capaz de perderlo todo a cambio de conservar una vida miserable. Y, y ese Mm, rango sí es un panorama que solemos recibir en el consultorio y que es en muchos casos a pesar del sujeto mismo, ¿no? Pero sí, se ve como con una fuerza extraña, silenciosa, atrapado en un empuje a la mortificación, al sufrimiento, mientras lo que dure su vida, ¿no? Creo que sí. la epidemia esta nos recrudece, o el fenómeno de la epidemia recrudece y nos deja observar ese aspecto de la pulsión de muerte y de más allá del principio de placer. Sí, ese, creo que son momentos en la historia humana que como en algunos otros casos, estalla la presencia de la pulsión de muerte en muchos sentidos. eh, en el sentido propiamente de lo mortífero, en donde vemos la muerte acechar en cada paso que se da, ¿no? O también en el sentido de la repetición, ¿no? En el sentido de la repetición que aparece por la vía de la información, ¿no? Que se repite y se repite y se repite como como enunciando eh, un programa que debemos seguir, ¿no? Que puede ser el programa del miedo, por un lado, o el programa de solo escúchame a mí, ¿no? Del programa de la ciencia, ¿no?
eh, eh, que va apareciendo de manera muy simpática en los medios de comunicación, ¿no? Y sale la vacuna rusa, ¿no? Y entonces se apresuran algunos a decir, no, pero la vacuna rusa no sirve, este, o la vacuna rusa no cumple con los estándares científicos, este, y volver a relanzar a los individuos en una desesperanza, ¿no? En una desesperanza que no tiene otro objetivo, por ejemplo, en este caso que menciono, que preservar los intereses económicos ya firmados con ciertos laboratorios, ¿no? Ujú. Ujú. Y, pero con qué facilidad aparece la desesperanza, ¿no? Ya apareció la vacuna rusa o la vacuna china. No, pues esa no. ¿Por qué? Porque no es la que tenemos firmada por acá, ¿no? Y Ujú. que no es la de Slim, ¿no? O sea, una cosa así que suena muy siniestra. Eh, o escuchar los informes día tras día de construir un ente que se apodera de las vidas de todos, ¿no? Eh, atada a un imposible de que no se repita, ¿no? Que es esta, porque lo dice la ciencia, porque la ciencia tiene la verdad. Y si es así, estamos condenados a la repetición que la ciencia demuestra, ¿no? Y, y va a demostrar una y otra vez en los medios de comunicación, ¿no? Hasta que haya alguien a quien se le ocurra, ¿no? Yo ayer, por algún accidente de redes sociales, acabé sintonizando la conferencia de Gatell, que hace mucho que no sintonizaba, y entonces escucho un discurso, no, ya está bajando ya. Yo decía, bueno, pero qué diferencia respecto a este hombre que no escuchaba yo hace mes o mes y medio, ¿no? Pero finalmente ese discurso de lo que va insistiendo y no pudiendo dejar de insistir, que es un discurso mortífero, ¿no? Pero de todos modos te vas a morir, inexorablemente. Y es verdad, ajá, porque somos entes biológicos, pero no es lo mismo la muerte como puede construirla un sujeto deseante y en pleno uso de su deseo, que la muerte arrastrada por la vía de lo que no deja de insistir y nada más porque no deja de insistir ya me fregué, ¿no? Eh, no, lo que nos propone el psicoanálisis es otra cosa. Y eso es lo que hay que leer en este texto que estamos conmemorando ahora, y no caer en la trampa imaginaria de que es un texto pesimista de Freud, porque se le había muerto la hija y el nieto y estaba la guerra. No, sino más bien leer eso otro que nos propone el texto, que es, bueno, no es por la vía de la felicidad eh, acéfala, ¿no? Ujú. Sino por eh, la vía de un camino que se ha alargado, pero que tiene que ver con poder posicionar eh, al paciente, para ponerlo en términos freudianos, al neurótico en turno, como sea, ¿no? De una manera diferente ante lo mortífero, que es posible construir una posición totalmente nueva ante lo mortífero, que ciertamente en la posición o en la donde está parado el sujeto probablemente no va a poder hacer otra cosa, sino que tiene que crear una nueva posición respecto a eso. Creo que ese es Claro. el chispazo de más allá del principio del placer, más allá de quererlo ver como en un sentido oscuro, ¿no? Sino que, sí, ok, ahí está eso y no se va a mover, pero usted sí se puede mover. Uh-huh. Ujú. Y de manera radicalmente nueva, ¿no? Hay un término que usa Freud en el texto que se llama, que dice de vivir, ¿no? Para no decir apuntar a la muerte, dice de vivir. Entonces, Uh-huh. podríamos decir con esto que vas concluyendo,
de cómo introducir una responsabilidad subjetiva en el de vivir de cada quien. Ujú. Muy diferente Sí. a esperar una especie de muerte natural o muerte que venga por factores externos en donde yo no tengo nada que Ujú. ver, ¿no? Claro. Sí, no, no se trata de vivir esperando el hado del destino, ¿no? Sino de cómo puede ser de otra forma, y cómo el psicoanálisis plantea justo eh, esta especie de dualidad, ¿no? Que puede leerse desde el eros y el tánatos, pero también desde eso que no para, ¿no? De, de, este, de ser de insistir, ¿no? Y es otro eh, que no, eh, que, que vaya, que es posible vivir de otra manera, ¿no? Es decir, que es necesariamente eh, mm, no nada más esa bipartición entre Eros y Tánatos, sino entre la cuestión eh, de la muerte inexorable y cruel, ¿no? Vivida por el sujeto, a, a una vida diferente, aún sabiendo que eso no para, ¿no? Que no va a parar, no es posible, eh, pero entonces hay otra cosa diferente. Eh, y esa es la innovación de más allá del principio del placer, que es la forma en que esto puede ser vivido y experimentado por un sujeto que tiene esta posibilidad de encontrarse con esto llamado psicoanálisis, que tiene en su germen eh, eh, pues la demanda misma que se reformula, ¿no? Es decir, ya no es nada más una demanda de cúreme, sino es una demanda de vivir. Es decir, de vivir de otra manera que no sea mortificada por esto, ¿no? Que no sea necesariamente aplastada, ¿no? Entonces se reformula toda la demanda y se reformula también el lugar del analista respecto a cómo, qué es lo que está tomando cuando toma un sujeto, qué es lo que está tomando cuando toma una demanda, ¿no? Ujú. Y es un, quiero hacer algo más con esto que yo pienso que no se podía hasta el momento, este, no se podía hacer nada más con esto, ¿no? Y bueno, hay sujetos que pues, deciden que sí, que su camino es no poder hacer nada más con eso, ¿no? Y tampoco uno va a perseguirlos ni adoctrinarlos, ¿no? Es Claro. la demanda finalmente la que se pone ahora en un nuevo estatus, ¿no? ¿Qué es lo que toma un analista cuando toma a un sujeto que quiere analizarse? ¿Y qué es también lo que se toma cuando viene un sujeto que dice que quiere analizarse porque quiere ser analista? Santo Cristo, ¿qué es eso? Ajá. Leído desde más allá del principio del placer, ¿no? Alguien que quiere enfrentar eso que no se mueve, que quiere colocarse en la escucha de eso, y no en una terapéutica, caramba, eso es toda una cosa muy sorprendente que eso exista, ¿no? Pero pues sí, ahí andan Bueno, y haciendo mucho circo. Uh-huh. pues te agradecemos, Alejandrino, que participes con nosotros inaugurando, digamos, este nuevo formato, Sí, muy, muy a pesar mío, pero creo que tenemos que darle la vuelta e ir encontrando los beneficios también, los beneficios uh-huh. secundarios del síntoma, que puede ser el que Sí, nos estemos reuniendo así y que lo podamos ir haciendo nuevamente de manera más periódica. sí, que no se detenga esto, ¿no? Que encuentre otras modalidades de la época, pero que no se detenga, ¿no? Eh, Porque si se detiene, pues no sé, hay muchos a los que nos pasan cosas, ¿no? Entonces no queremos que se detenga. Uh-huh. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte y espero también nos veamos pronto. ¿Mm? Claro que sí, Aldo, cuídate mucho, saludos a todos Zacatecas y bueno, esperamos que
sí, ya podamos volver a los encuentros, a las cuestiones que nos dan placer más allá del principio del placer. Exacto. Muy Bueno, bien. hasta la próxima, que estén muy bien. Igualmente, Aldo, que estén bien.